de Cristo, hermanos, significa renunciar a uno mismo para que Dios haga su voluntad en nosotros. Sea mucho, sea poco, lo que usted recibió de Dios, tiene la obligación de multiplicarlo. Diga, debo de multiplicar lo que Dios me ha entregado. Cuando Cristo venga, allí será el problema de cada uno de nosotros. Vamos a tener que rendir cuenta, escuche bien, desde el pastorado al portero. A veces nosotros no tenemos en cuenta decir, bueno, sí, estoy en la puerta, pero usted está haciendo un servicio para Dios. Usted está apoyando en una casa de oración, está haciendo un servicio para Dios. Y usted es responsable de lo que Dios le ha confiado. ¿Entiende la iglesia? Dice, por ejemplo, el Señor nos demandará de todo lo que nos entregó en nuestras manos, porque Él nos dio según nuestra capacidad. Diga, yo soy capaz de llevar adelante lo que el Señor puso en mis manos. No se desaliente en ningún momento. De pronto, si usted está trabajando en una casa de oración, y por allí dice, pero el pastor nunca en la iglesia me ha puesto ni para dirigir un culto. No se desanime. Usted tiene que cada día capacitarse conforme a lo que ha recibido. No sea como esos hermanos irresponsables, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay personas que son irresponsables, se conforman con ir únicamente a la casa de oración, como lo dije muchas veces, nos paramos al frente, le predicamos a 2 o 3 personas, no nos preocupamos de ir a ver las almas, qué es lo que pasa, lo que sucede. O de lo contrario, nos acomodamos de acompañarlo al hermano que va a la casa de oración. Pero venimos acá y entramos a observar hermanos que hace muy poco han ingresado, como quien dice, a la iglesia, y ya se han integrado dentro del grupo de los que están trabajando y sirviendo al Señor. Y de pronto lo vemos allí dirigiendo un culto. ¿Cómo? Ese sí y yo no. Es que él está siendo responsable. El tiempo que has perdido en protestar y no te has preparado, la culpa no es de Dios, la culpa no es del pastor, la culpa no es de la iglesia, la culpa es tuya. Y por eso vas a dar cuenta. Amén, hermano. Diga, no debo de distraerme. Dígalo de nuevo. Quiere decir que podemos realizar la tarea que nos encomendó. Hebreos capítulo 4, por favor, vamos a leer. Gloria a Dios. Disculpen que no hice tiempo de hacerles esta copia. Ya para la semana que viene les voy a traer lo que más pueda. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Gloria a Dios. Un hermano que lo lea. A ver, hermanito, usted que quería leer, sírvase. Versículo 13. ¿A quién tenemos que dar cuenta? La palabra de Dios nos desmenuza totalmente a cada uno. Y esa palabra conoce nuestro pensamiento. ¿Y cómo usted puede decir, pastor, y esa palabra nos conoce nuestro pensamiento? Porque la palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Y por la palabra de Dios somos todos juzgados. Por esa palabra podemos ser bendecidos, entrar al reino de los cielos o ser condenados.
Porque Cristo no vino a juzgar, dice, sino que ya tenemos quien nos juzgue. La palabra que hemos oído. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, hermano. Tiene que ser responsable. Dios nos mira, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro corazón, y conoce también la disposición que nosotros tenemos para el servicio de Dios. Yo creo que en estos tiempos es cuando más tenemos que preocuparnos de buscar, de agradarle al Señor. Son tiempos en el cual Dios nos está favoreciendo. ¿Por qué digo favoreciendo? ¿Cuántos sienten que Dios le ha llamado a su servicio? Levante su mano y confiéselo. Todos, qué importante. Entonces, cuando nosotros declaramos eso, estamos siendo responsables. Amén. Diga, yo sé que al Señor le tendré que dar cuenta de todo lo que Él ha puesto en mis manos. Quizá por allí también vemos que se hacen trabajos materiales en la iglesia para ayudar a la obra, y algunos piensan, dice, bueno, pero eso no es un ministerio, eso no es un servicio del Señor. Claro que sí, es un servicio, porque usted no está trabajando para el hombre, está trabajando para Dios. Usted no está haciendo ninguna obra para quedar bien con los hombres, sino que está haciendo una obra para que la obra de Dios vaya adelante. ¿Entendió? O sea que todo lo que realicemos es para la gloria de Dios. Diga, todo lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. No olvidemos también de que tenemos un ministerio. ¿Cuál es el ministerio que tenemos todos? ¿Cuál es el ministerio que tenemos todos? Dígalo toda la iglesia. El ministerio de la reconciliación. Y diga conmigo, por lo que tengo la obligación de predicar el evangelio de Cristo. Debo reconciliar al pecador con Dios. Pero para reconciliar al pecador con Dios, primero tengo que dejar de ser. Hay algunos que esa palabra le pesa en los hombros. Tenemos que aprender eso. Bien, veamos lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel, por favor, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. En el versículo 1 al 9. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Sírvase, hermano, léalo. y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado
Qué responsabilidad tenemos delante de esta palabra, ¿verdad? Diga, todo hemos sido puesto por atalaya. Recuérdense que Ezequiel estaba en Babilonia, allí, ¿no es cierto?, expatriado de lo que era Jerusalén, Israel. Recuérdense que en esos momentos más difíciles de la vida de este hombre, él predicaba por las calles de Babilonia el arrepentimiento del pueblo que estaba en cautiverio. Y Dios le hacía ver que él había sido puesto por atalaya. ¿Qué es el atalaya? Un centinela. Bien, acá por ejemplo, ¿no es cierto?, en lo criollo vamos a hablar, era la gente que estaba en los mangrullos, ¿no es cierto?, allí, y decía, ya viene el malón, y avisaba cuando venían a atacar los indios. Entonces, el atalaya hace ese trabajo, Estamos para percibir de que viene el enemigo. Por eso hay muchas veces que uno no llega a entender mucho acerca de los mensajes cuando vienen tan duros, que hablan, ¿no es cierto?, por ejemplo, para el arrepentimiento, para la consagración, para ser liberado del pecado. Y por ahí algunas personas dicen, pero ¿hasta cuándo vamos a estar escuchando estos mensajes? Pero resulta que el atalaya está observando que viene el problema y el impío tiene que limpiar su vida. Porque si nosotros no hablamos, no predicamos contra el pecado, contra la ociosidad, contra la vagancia espiritual, contra la irresponsabilidad del pueblo, hermanos queridos, esas personas van a perecer, pero lo responsable vamos a ser nosotros. Por eso usted nunca quiera predicar para congraciarse con la iglesia. Usted debe de hablar y predicar y enseñar lo que Dios pone en su corazón. Amén. Yo muchas veces he renegado contra esto y he dicho, pero ¿hasta cuándo tengo que predicar así? Pero sin embargo, cuando la otra noche nomás, cuando prediqué sobre la conciencia, hermano, el día sábado tenía una cola de gente allí con sus pecados ocultos y su conciencia al escuchar la palabra de Dios le llamó la atención. Pero ¿qué hubiera pasado? Fíjese que yo tenía dos mensajes. Iba a hablar en esa noche también sobre el cansancio espiritual de la persona, a través de las luchas, a través de las dificultades, y que tenían que tener esa renovación espiritual. Y cuando yo fui a abrir la Biblia y lo tenía marcado, escuche bien, lo tenía marcado todo yo allí, la Biblia se abrió solita para empezar a hablar sobre ese mensaje, sobre la conciencia. Dije, no lucho más contra Dios, voy a predicarlo. Eso yo lo recibí orando allí, en el campo, a sola con el Señor. Y yo tenía del estudio. Y lo tenía en la Biblia mía, toda la página allí, de la parte que comenzaba sobre la conciencia. Entonces, Dios lo que quiere es purificar a su pueblo. Diga, Dios quiere purificar a su pueblo. Es lógico. Dice que algunos tenemos por tardanza la venida de Cristo, pero es por amor esa tardanza, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Mientras usted calle con el mensaje de la regeneración moral y espiritual de la persona, atrasamos más la venida de Cristo. Somos nosotros los culpables. ¿Entendió? Y usted, hermano, debe consagrar su vida, debe apartarse del pecado, debe apartarse de lo malo, libere su alma, libere su mente, busque la paz espiritual. Cuando hay una persona que tiene alterado su espíritu, tiene alterada su alma, a través de lo que significa, hermano querido, por ejemplo, ¿no es cierto?, que atacan esas tentaciones, pueden ser sexuales, puede ser de mentira, puede ser de engaño, puede ser de robo, que algo, digamos, lo lleve en contra de los principios de la palabra de Dios, tiene que empezar a orar, a reprender. No venga a mí a decirme, pastor, ¿qué puede ser? Usted tiene que orar, tiene que clamar, es su lucha espiritual.